Continuando con el tema 5, regresión lineal simple, vamos a hacer las siguientes tres definiciones: covarianza, coeficiente de determinación y coeficiente de correlación. La covarianza nosotros la vamos a denotar como cov. Y su definición es: la covarianza de dos conjuntos de datos es una medida de la dispersión promedio de los datos con respecto a sus medias. Y lo vamos a calcular de la siguiente forma, con el SSXY que ya vimos en el video pasado, entre n. Entonces queda pendiente que ustedes me digan en qué unidades se mide la covarianza. Coeficiente de determinación, que es el que da Excel, ¿recuerdan? El coeficiente de determinación lo vamos a calcular de la siguiente forma, con SSXY al cuadrado entre SSXX por SSYY. Esa SSYY en realidad nosotros no la habíamos visto, entonces anoten por favor esta forma, que es como se calcula. Puede ser nada más esta parte de aquí, ¿sí? Y entonces es importante decir que representa la proporción de variación de Y observada que se explica mediante el modelo de regresión. Entonces, cuando esa R cuadrada esté muy cercana a 1, vamos a decir que nuestras dos variables X y Y sí están muy relacionadas. Es decir, cuando R cuadrada es muy cercana a 1, el modelo explica en un mayor porcentaje el comportamiento de la variable independiente X. Pero si R cuadrada es cercana a 0, entonces el modelo proporciona muy poca explicación. ¿Sí? Entonces, para los ejemplos que nosotros vamos a ver, para concluir, vamos a decir que la variable X explica en ese porcentaje que nos haya salido el comportamiento de Y. Lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. El coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación, ustedes me podrían decir que es la raíz cuadrada del coeficiente de determinación, pero no es verdad, porque si ustedes le sacan la raíz cuadrada, entonces no vamos a saber si va a ser la raíz cuadrada positiva o la raíz cuadrada negativa. Entonces es muy importante que siempre el coeficiente de correlación se calcule como está aquí, SSXY, que realmente ese es el que puede ser positivo o negativo en nuestros cálculos, entre la raíz cuadrada de SSXX y SSYY. Y dice que proporciona el grado de asociación lineal de las variables X y Y, es decir, el coeficiente de determinación va a ir entre 0 y 1, ¿sí? Y vamos a ver que el coeficiente de correlación puede ir de -1 a 1 positivo, pasando por 0. Ahorita vamos a ver cómo se va a clasificar. Entonces, vamos a tener la primera tipo de correlación que le vamos a llamar directa o positiva, que va a ser que cuando al aumentar o disminuir X, aumente o disminuya el valor de Y. Entonces, gráficamente lo podemos ver así. Lo voy a escribir primero: correlación positiva. Entonces, si lo vemos en una gráfica, vamos a ver que tiene esta forma, ¿sí? Cuando tiene esa forma, vamos a tener correlación positiva, es decir, que nuestra correlación R va desde 0 a 1. Bien, también tenemos la correlación inversa o negativa, cuando al aumentar o disminuir la variable X, disminuye o aumenta el valor de la variable Y. Entonces, ¿cómo sería la forma de la correlación
inversa o negativa. Pues sería de esta forma. Los datos estarían así, ¿ok? Entonces eso significa que la R va a ir de -1 a 0. Y la última tipo de correlación en realidad es una correlación nula. Correlación nula. Que vamos a tener esta forma de aquí, de nuestros datos, ¿sí? Van a estar dispersos por todos lados y entonces esa va a ser una R que va a ser igual a 0. Si nos sale 0, entonces tenemos correlación nula, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo. Nosotros ya la clase pasada, bueno, en el video pasado, habíamos visto el ejemplo de los estudiantes, ¿no? Del ejemplo de horas de estudio y su calificación. Entonces, X era el número de horas que estudiaban y Y era su calificación. Entonces, de ese mismo ejemplo, vamos a calcular lo que viene aquí como inciso C, que dice calcular la covarianza, el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación. Entonces, la covarianza, nosotros ya en el video pasado habíamos visto que era, bueno, lo voy a poner aquí, SS, XY entre N. Entonces esa SSXY habíamos visto que era igual a 111 entre N. Entonces vamos a poner N es igual al número de datos, que era 6. Entonces la covarianza va a ser igual a 18.5. Aquí las unidades son horas por calificación. Bien, entonces para nosotros poder calcular nuestra coeficiente de determinación, que es R cuadrada, primero tenemos que calcular, bueno, lo voy a poner primero, tenemos que calcular SXYY, que es la que nos falta del ejemplo que ustedes tenían. Entonces van a ver que la sumatoria de los y al cuadrado va a ser 35.754 menos la sumatoria de los y, que es 462. Esto va a ser al cuadrado entre el número de datos, que es 6, y eso les va a salir igual a 180. Entonces nuestra R al cuadrado, que es igual a SSXY al cuadrado entre SSXX, que ya todos esos ya los teníamos, por SXYY, SSYY es igual a 111 al cuadrado entre 80 por 180. Entonces eso les va a dar igual a 0.855625. Entonces, acuérdense que el coeficiente de determinación, que es R cuadrada, puede ir entre 0 y 1. Entonces a nosotros nos salió de alguna forma muy cercana a 1. Entonces vamos a decir que por lo tanto la variable X, que nosotros sabemos que son las horas de estudio, explica el 85.56%, lo voy a poner el porcentaje, del comportamiento de Y, que sabemos que es la calificación. Bien, entonces ya les había comentado que el coeficiente de correlación, perdón, R, el coeficiente de correlación R
lo vamos a calcular, no nada más se le saca la raíz cuadrada. En este caso sí, pero de todas formas lo vamos a calcular. Entonces, el numerador en este caso es positivo, ¿ok? Es positivo y es 111. Y lo vamos a dividir entre la raíz cuadrada de 80 por 180. Y van a ver que les va a salir 111 entre 120, que es igual a 0.925. Entonces es positivo. Entonces aquí siempre tenemos que concluir. En este caso vamos a decir que se tiene una correlación directa o positiva. Voy a poner la correlación. Es directa o positiva. Bien. Entonces ahora vamos a ver dos conceptos muy importantes para entrar a la parte de inferencia. Vamos a hacer las definiciones de error cuadrático medio que lo vamos a denotar como una S cuadrada y error estándar en estimación. Error estándar de estimación y lo vamos a denotar como una S. Entonces dice, para realizar inferencia estadística de aspectos del modelo de regresión lineal es necesario obtener una estimación media de S cuadrada, denominada error cuadrático medio, y de S o también llamado error estándar. Para determinarlos o para calcularlos se parte del concepto de residuo o de error, que va a ser la diferencia entre la observación Y y el correspondiente valor predicho o pronosticado Y gorro sub I. Es decir, Y va a ser igual a cada uno de los Y menos los Y gorro sub I, que yo ya les ilustraba en el video pasado y que les voy a poner en una gráfica a continuación. ¿Sí? El residuo va a ser la línea azul. ¿Se acuerdan que les ponía aquí cada uno de los Y menos su Y gorro sub I, que dice aquí que es el predicho? Entonces, si yo hago esa resta, me va a salir un E sub I, que va a ser igual a mi error. Vamos a continuar. Y para terminar con las definiciones de error cuadrático medio y error estándar en la estimación, vamos a ver un ejemplo muy claro de cómo nosotros vamos a calcular este error. Entonces, dice, el gerente de una empresa quiere saber si el volumen semanal de ventas en miles de dólares de su empresa se puede ajustar a una línea recta con el número de anuncios en televisión para publicidad. Entonces, este es un nuevo ejemplo que me parece que no está en sus recortes. Entonces, por favor, anótenlo. Y yo les voy a dar los datos, que son estos. Esto de aquí es justo lo que había leído. Entonces, vamos a hacer una tabla que va a tener estas primeras 3 columnas, pero va a tener todas las que les voy a poner a continuación. Entonces, en esta tabla vamos a tener la observación. Le voy a poner así nada más. Voy a cambiar de color. Pongan como encabezado observación y vamos a tener nuestros valores de X, Y, donde
X y anótenlo por ahí, o X es el número de anuncios de publicidad y Y va a ser el volumen semanal de ventas en miles de dólares. Entonces aquí voy a poner Y. Y entonces quiero que pongan por favor los siguientes encabezados. Los siguientes encabezados va a ser XY por YI. Va a ser X sub Y al cuadrado, Y sub Y al cuadrado. Y voy a continuar poniendo mi Y predicho, que va a ser el modelo que me va a salir. ¿Sí? El modelo. Luego voy a tener en esta tabla mi error. Entonces, si se fijan, yo hasta aquí ya voy a poder calcular mi error. ¿Sí? Y después de calcular mi error, que aquí sí lo voy a anotar, el error va a ser a cada uno de mis Y menos mis Y predichos. Y voy a terminar con una EI al cuadrado, que le voy a llamar también a suma de los errores al cuadrado. ¿Ok? Entonces, voy a poner una línea. Ustedes tal vez sea recomendable que acuesten su cuaderno para que les alcance esta tabla completita. Entonces voy a copiar lo que tenemos aquí en la diapositiva, que son los 8 errores. Bueno, los voy a enumerar. Luego voy a poner mis anuncios de publicidad X, que van a ser 3, 5, 4, 4, 5, 3, 3, 6. Y volumen semanal en ventas en miles de dólares. Aquí voy a tener el 125, 152, 131, 133, 142, 116, 127 y 163. Entonces les voy a pedir que ustedes llenen la tabla, y que encuentren el modelo que ajusta. Entonces voy a poner aquí abajo otra línea y ustedes van a poner aquí la palabra de suma, ¿no? Y les voy a poner cuáles son los que van a necesitar sumarse. Suma. Entonces voy a necesitar sumar las XY, las YY, obviamente para encontrar el modelo las XY por YY, etcétera. Y este no va a necesitar suma, ni este va a necesitar suma. Okay. De todos los demás vamos a necesitar las sumas. Entonces yo les voy a poner lo que resulta de las sumas y ustedes van a llenar la tabla. Ok, a ver. Entonces de las XY les va a resultar 33. Aquí les va a resultar 1089. Aquí les va a resultar 4608. Aquí 145 y de las Y al cuadrado 149.897. Entonces ya con esta información hasta aquí ustedes pueden calcular el modelo. Se los voy a poner. Les va a resultar una beta 0 de 82.269 más 13.056 X. ¿Ok? Entonces, con este modelo que ya obtuvimos, nosotros podemos calcular cada uno de estos Y. ¿Cómo? Pues sustituyéndolos con las XY. Es decir, a este modelo primero voy a decir que si X es igual a 3, entonces mi valor de Y predicho
Por ejemplo, déjenme anotárselos. No voy a llenar la tabla. No voy a llenar la tabla, pero sí les voy a decir los dos primeros valores, ¿sí? El primer valor es 121.437. Este primer valor va a ser 121.437. El segundo, por ejemplo, va a ser 147.549. Entonces, nosotros ya podemos calcular estos errores, ¿sí? Unos van a salir positivos y unos van a salir negativos. Por ejemplo, el primer error, que es restar 125 menos 121.437, les va a dar igual a 3.563 y este segundo les va a dar 4.451, creo. Por favor, corroboren toda esta información que les estoy diciendo. Entonces, nosotros podemos calcular la suma de los errores al cuadrado. La suma de los errores al cuadrado. Entonces, lo que tenemos que hacer es que a esta columna pues la vamos a elevar al cuadrado simplemente. Entonces, por ejemplo, aquí les va a dar 12.694969. Corroboren por favor lo que les estoy poniendo. 19.811.401. Y si ustedes suman, les va a dar aproximadamente un valor de 144, ¿ok? Entonces, esto que estoy poniendo aquí en la diapositiva es lo de la llenada de la tabla que justo acabamos de hacer. Y aquí menciona algo importante, ¿no? Algo que nosotros ya sabemos, que en las medidas de dispersión la desviación estándar de un conjunto de datos representa una medida de variabilidad o dispersión alrededor de la media, ¿cierto? Bueno, pues aquí en regresión lineal, el error estándar S se usa también para medir la variabilidad o dispersión de los valores de Y, pero alrededor de la recta de regresión. ¿Bien? Entonces, todavía no sabemos calcular ni el error cuadrático medio ni el error estándar de estimación. Justo vamos para allá. Por eso todo lo de SEC, ¿no? Todo lo de SEC anterior. ¿Por qué? Pues porque el error estándar se calcula de esta forma. S va a ser igual a SEC entre n menos 2, todo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, S, error estándar de estimación. SEC, suma de los errores al cuadrado. Y son los valores de nuestra muestra. Y gorro sub I, valores de Y calculados con la ecuación de regresión, con nuestro modelo que obtuvimos, que es este de aquí. Y N es el tamaño de la muestra. Ahora, ¿por qué es N menos 2 aquí? Pues porque representa el número de grados de libertad de los residuos alrededor de la recta de regresión ajustada. En este caso, S2 se refiere a beta 0 y a beta 1. Muy bien. Entonces, ¿cómo calculamos el error cuadrático medio? Pues en realidad el error cuadrático medio va a ser SEC entre n menos 2. ¿Ok? Bien, todo esto va a ser muy importante para nuestro video siguiente donde ya vamos a ver nosotros inferencia. Entonces, para el ejemplo, ¿sí? Para el ejemplo, nuestra SEC ya vimos, ya lo calculamos con esta tabla, toda esta tabla que hicimos aquí, SEC, o la suma de los errores al cuadrado, da aproximadamente 144. A ustedes les va a dar un valor más exacto. Utilicen ese valor más exacto, por favor. ¿Sí? Yo le voy a poner aquí
mejor, que es aproximadamente 144. Ustedes ponen su verdadero valor. Entonces dice, SEC minimiza el procedimiento de mínimos cuadrados para el ajuste de una línea recta de los datos. Entonces, ya calculemos nuestra SEC, nuestro error cuadrático medio y nuestro error estándar en la estimación. Entonces nuestro error estándar va a ser 144 aproximadamente entre el número de datos, que en este caso fue 8 menos 2, raíz cuadrada, a mí me da aproximadamente 4.9. Entonces ese 4.9 es el error estándar de la estimación para la recta de regresión, es decir, la desviación estándar entre los valores muestrales de Y. Bien. Espero que esto quede claro. En el siguiente video vamos a ver otra forma de calcular SEC, pero con ayuda de sumatorias y otras cosas, ¿no? Esto queda pendiente para el siguiente video. Entonces les voy a dejar una tarea que va a ser obtener beta gorro sub 0 y beta gorro sub 1 con ayuda de la suma de los errores al cuadrado, que es la SEC. Entonces nosotros ya habíamos dicho que la SEC es igual a la sumatoria de igual a 1 hasta n de cada uno de los errores al cuadrado. Esto también nosotros, si se fijan o si se acuerdan, E es igual a Y menos Y gorro. O sea, Y sub I menos Y gorro, ¿sí? Al cuadrado. Pero sabemos que Y gorro es igual a beta 0 gorro, beta 1 gorro, X. Y Y es nuestro modelo probabilístico, beta 0 más beta 1X más un error. Pero bueno, entonces voy a volver a poner aquí SEC. Entonces va a ser igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta n de Y menos, ponga nada más beta 0 menos beta 1 X, todo esto al cuadrado. Entonces la tarea va a ser desarrollar esto y ya que lo tengan desarrollado, hacer una derivada parcial con respecto a beta 0 de obviamente del SEC o de la sumatoria de igual a 1 hasta n de los E sub I al cuadrado, y esto lo igualan a 0, y luego hacen otra derivada parcial con respecto a beta 1 de lo mismo que hayan desarrollado y también lo igualan a 0. ¿Y qué les tiene que salir? Pues les tiene que salir pues lo que yo les di el video pasado, que es beta gorro sub 0 y beta gorro sub 1. Eso les tiene que salir. Tienen que llegar a lo mismo. Igualan a 0 y les tiene que salir beta gorro sub 1, que se acuerdan que era lo primero que calculábamos, que era SSXY entre SSXX, y beta 0, que se calcula con ayuda de la X media y la Y media. ¿Ok? Muy bien, gracias. Voy a terminar el video.